Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la bicampeona del mundo, la selección uruguaya. A pesar de que ya pasaron 70 años de su última conquista orbital, la selección charrúa sigue teniendo un protagonismo importante en la máxima competición. Ha participado en 13 de los 21 mundiales celebrados y ha asistido a 4 de los últimos 5, lo que es una muestra clara que después de Brasil y Argentina es la tercera referente de Conmebol. Y si entramos en el terreno de la competición continental, la selección charrúa con 15 Copas América es la más ganadora del continente, superando en una al albiceleste y en 6 a la canariña. Fútbol Team Latinoamérica, el primer juego manager de fútbol gratis en el que puedes ser tu propio jugador y unirte a equipos creados por otros jugadores. Ya se encuentra disponible. Encontrarás jugadores de toda Latinoamérica. No hay bots, todos son personas reales y es un juego de navegador, por lo que no hace falta descargar aplicaciones externas. Fútbol Team es y seguirá siendo un juego gratis para que esta comunidad cumpla sus más grandes sueños deportivos. Nos vemos en el estadio. Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado te dejo un link de descarga gratuito. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Además, si eres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay o Paraguay, podrás ver gratis en directo todos los partidos de la Bundesliga. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo un enlace de descarga gratuita. En este video quiero que repasemos juntos cómo ha sido el camino de esta selección desde la previa al Mundial de Sudáfrica 2010 hasta el presente año. Veamos cómo fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó y cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo a lo largo de este último tiempo, que le permitió conformar un plantel sobresaliente que se convirtió en su mejor generación después de sus equipos campeones del mundo. Este recorrido lo empezaremos desde octubre del 2007, cuando iniciaron las clasificatorias Conmebol para el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel momento, el entrenador de la selección ya era el maestro Oscar Washington Tabárez, quien había asumido el cargo desde mayo del 2006, en el que fue su segundo proceso con la selección charrúa, después de que también la dirigiera previo y durante el Mundial de Italia 90, donde fueron eliminados en octavos de final por la selección local. En aquellas clasificatorias para el Mundial 2010, Uruguay hizo una campaña muy similar a la que había hecho previa a los dos mundiales anteriores. Para Corea y Japón 2002 se clasificó en quinta posición, disputando el repechaje intercontinental frente a la selección australiana, a la cual derrotó con un global de 3-1. Y para el Mundial 2006 finalizó también en quinta posición, pero aquella vez Australia se desquitó y le ganó el cupo al Mundial a penaltis después de un empate a 1 en el global. Previo al Mundial de Sudáfrica, los charrúas no se alejaron de esa tendencia. Volvieron a quedar en quinta posición, aquella vez con 24 puntos, a solo 1 de Ecuador y Colombia y a 2 de la selección venezolana. Lo que sí cambió fue su rival en el repechaje. Se enfrentaron a Costa Rica, a la cual derrotaron con un global de 2-1. En el sorteo de la fase de grupos realizado en diciembre del 2009 en Ciudad del Cabo, a la selección uruguaya le tocó ubicarse en el complicado grupo A, junto a la vigente subcampeona del mundo de ese momento Francia, la selección mexicana y la selección anfitriona Sudáfrica. Los principales jugadores de esa lista de 23 convocados por el maestro Tabárez fueron los siguientes. En la portería, Fernando Muslera de 23 años de la Lazio. En defensa, el capitán Diego Lugano de 29 años del Fenerbahce, Diego Godín de 24 años del Villarreal y Maximiliano Pereira de 26 años del Benfica. En el medio campo, Álvaro Pereira de 25 años del Porto, Arévalo Ríos de 28 años de Peñarol, Diego Pérez de 30 años del Mónaco y Martín Cáceres de 23 años de la Juventus. Y en la delantera, Diego Forlán de 31 años del Atlético de Madrid, Luis Suárez de 23 años del Ajax, Sebastián Abreu de 33 años del Botafogo y Edinson Cavani de 23 años del Palermo. En el debut, Uruguay empató sin goles frente a los franceses. En el segundo partido, derrotó 3-0 a la selección anfitriona. Forlán hizo doblete, al minuto 24 con un golazo de media distancia y al 80 de penalti.
y la puntada final fue de Álvaro Pereira en el agónico minuto 95 tras asistencia de Luis Suárez. En el tercer encuentro le ganó por la mínima diferencia a la selección mexicana con gol de Luis Suárez al minuto 43. De esta forma, los uruguayos fueron los líderes del grupo con 7 puntos, superando a México también clasificada con 4 puntos, a la selección anfitriona que terminó con los mismos puntos de los mexicanos pero con peor diferencia de gol, y a la decepcionante selección francesa que finalizó con un solo punto. En octavos de final, Uruguay enfrentó a la selección de Corea del Sur, a la cual derrotó 2-1 con doblete de Luis Suárez al minuto 8 y 80, descontado por Chun Yong Lee al minuto 68. Luego, en cuartos de final, Uruguay le tocó enfrentarse a la selección de Ghana, en el que fue un auténtico partidazo con final dramático. Zuley Muntari abrió el marcador para los africanos en tiempo de reposición del primer tiempo, y el empate uruguayo lo hizo Diego Forlán con un golazo de tiro libre al 55. Con el empate a 1 finalizó el tiempo reglamentario, y se fueron a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. En la última jugada del segundo tiempo extra, en el agónico minuto 120, Ghana tuvo un tiro libre a favor que terminó con una increíble acción. Luis Suárez atajó con la mano un claro remate de gol con la cabeza del jugador Dominic Adiyah. El árbitro la sancionó expulsando al jugador del Ajax y marcando el penal a favor de los africanos. El ejecutor fue Asamoah Gyan, que lo desperdició estrellándolo en el travesaño, por lo que aquel día Lucho Suárez se salió con la suya y fue el héroe nacional de Uruguay. Luego se fueron a los penaltis, donde los sudamericanos se impusieron 4-2, con el último cobro ejecutado por el Loco Abreu de Panenka. Y después de 40 años, los charrúas volvieron a meterse a unas semifinales. La última vez había sido en México 70, donde fueron eliminados por Brasil. En la semifinal, Uruguay enfrentó a la selección neerlandesa. El marcador lo abrió Van Bronckhorst al minuto 18 con un golazo de media distancia. El empate uruguayo llegó al 41 de Forlán, también de media distancia, con el que podían creer en la final. Pero los holandeses en 3 minutos acabaron esas ilusiones. Al 70, Sneijder hizo el 2-1 y el 3-1 fue al 73 de Arjen Robben de cabeza. Casi al final del encuentro, al minuto 92, Maxi Pereira hizo el segundo uruguayo, pero no hubo tiempo suficiente para pensar en el empate. La disputa por el tercer puesto fue frente a la selección alemana, en el que resultó ser también otro partidazo. Müller abrió el marcador al 19, Uruguay lo remontó parcialmente con goles de Cavani al 28 y Forlán al 51. Pero los alemanes dieron la remontada final con anotaciones de Marcel Hansen al 56 y Sami Khedira al 82, haciendo el 3-2 definitivo, con el que privaron a los uruguayos de al menos conseguir la medalla de bronce, aunque lo que sí consiguieron fue tener el Balón de Oro otorgado a Diego Forlán como el mejor jugador del torneo. Un año más tarde, Uruguay disputó la Copa América 2011 organizada en territorio argentino. Su plantilla no tuvo mayores novedades con respecto a los que disputaron el Mundial de Sudáfrica. Los charrúas se ubicaron en el grupo C, compartido con Chile, Perú y México. En el debut empataron con Perú a un gol, con goles de Paolo Guerrero al 23 y Luis Suárez al 45. En el segundo partido, Uruguay empató frente a Chile también con un marcador de 1-1, con goles de Álvaro Pereira al 53 y Alexis Sánchez al 64. Y en el tercer partido, los charrúas consiguieron la clasificación venciendo por la mínima diferencia a los mexicanos con gol de Álvaro Pereira al minuto 14. De aquella forma, Uruguay sumó 5 puntos, finalizando como segunda del grupo, consiguiendo el paso a los cuartos de final. En dicha instancia, le tocó enfrentar a la anfitriona, la selección argentina. El marcador lo abrió Diego Pérez en el tempranero minuto 5, pero el empate argentino no tardó mucho. Higuaín de cabeza tras pase de Messi anotó al 17. En adelante, ambos equipos tuvieron opciones para aumentar el marcador. Las más claras fueron los goles anulados por fuera de juego a ambas selecciones. La de Argentina fue de Higuaín de cabeza y la de Uruguay fue de Martín Cáceres. Luego Lugano de cabeza estrelló la pelota en el travesaño y Muslera le hizo una doble atajada increíble, primero a Tevez y luego a Higuaín. Tanto en el tiempo reglamentario como en los tiempos extras, ambas selecciones no se sacaron ventaja. Uruguay, a pesar de que se quedó en el minuto 38 con 10 jugadores tras la expulsión de Diego Pérez, supo mantener el empate y llevó el partido hasta los penaltis, donde finalmente se impusieron 5-3 tras el fallo de Carlos Tevez. Posterior, en las semifinales, los charrúas se volvieron a encontrar a la selección peruana, con la que ya habían empatado en primera fase, pero esta vez la vencieron con un marcador de 2-0 con doblete de Lucho Suárez.
Suárez. Y de esta forma, Uruguay después de 12 años volvía a una final de la Copa América, tras la última que había perdido en 1999 frente a la selección brasileña. En esa final continental le tocó enfrentar a la selección paraguaya bajo el mando del Tata Martino, que venían de eliminar a penaltis a Brasil en cuartos y en semis a la selección venezolana. Aquel partido se disputó en el Monumental. Uruguay lo ganó cómodamente con un marcador de 3-0 con goles de Suárez al minuto 11 y doblete de Forlán al minuto 41 y 89, consiguiendo el 15º título con el que se convirtieron en la selección más ganadora de la historia en la competición, superando a la selección argentina con la que estaban empatados en 14 títulos. Como campeona de la Copa América, Uruguay aseguró su cupo en la Copa Confederaciones del 2013 previa al Mundial de Brasil. Se ubicó en el grupo B junto a la vigente campeona del momento, la selección España, la campeona africana Nigeria y la campeona de Oceanía Tahití. Su debut fue frente a la selección española con la que cayeron 2-1. El marcador lo abrió Pedro Rodríguez al 20 y luego Roberto Soldado al 34. Y el descuento charrúa fue de Luis Suárez en el minuto 88. En el segundo partido derrotaron a Nigeria 2-1. Lugano abrió el marcador al 19, el empate nigeriano llegó al 37 de Mikel y el gol de la victoria lo hizo Diego Forlán al 51. Y en el tercer encuentro, Uruguay le dio una paliza a Tahití de 8-0, con póker de Abel Hernández, doblete de Suárez y goles de Diego Pérez y Marcelo Lodeiro. De esta forma, España se clasificó líder con 9 puntos a la semifinal y Uruguay lo hizo en segunda posición con 6. En la semifinal, Uruguay enfrentó a la anfitriona y la que posteriormente sería la campeona, la selección brasileña. El marcador lo abrió Fred al minuto 41, luego Cavani hizo el empate al 48 y cuando parecía que el partido se iría a tiempo extra, Paulinho en el 86 anotó el definitivo 2-1 a favor de la canariña. En las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Uruguay, como de costumbre, hizo una campaña apenas discreta. A pesar de que la canariña no participó por ser la anfitriona y por ende Conmebol tuvo derecho a un cupo de más, Uruguay no abandonó su vieja tradición de finalizar en el quinto lugar de repechaje. Esta vez acabó con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que le ganó la cuarta posición por diferencia de gol. En el repechaje intercontinental, los charrúas enfrentaron a la selección de Jordania, a la cual le dieron una paliza en el global de 5-0. En el sorteo de la fase de grupos realizado en diciembre del 2013 en el estado de Bahía, Uruguay le tocó ubicarse en el D, también llamado de la muerte, junto a Italia, Inglaterra y Costa Rica. Con respecto al mundial anterior, la nómina uruguaya cambió muy poco. Como principal ausencia estaba la del delantero Sebastián El Loco Abreu, en aquel momento ya de 37 años jugando en Rosario Central. Y como novedades fueron el delantero Cristian Stuani de 27 años del Español y el mediocentro Cristian Rodríguez de 28 años del Atlético de Madrid, jugador veterano de la selección pero que no fue convocado al Mundial de Sudáfrica. En cuanto al resto de principales jugadores, se mantuvieron. En la portería, Fernando Muslera de 27 años del Galatasaray. En defensa, el capitán Diego Lugano de 33 años del West Bromwich. Diego Godín de 28 años del Atlético de Madrid y Maximiliano Pereira de 30 años del Benfica. En el medio campo, Álvaro Pereira de 28 años del Sao Paulo. Arévalo Ríos de 32 años del Monarcas Morelia, Diego Pérez de 34 años del Boloña y Martín Cáceres de 27 años de la Juventus. Y en la delantera, Diego Forlán de 35 años del Cerezo Osaka, Luis Suárez de 27 años del Liverpool y Edinson Cavani de 27 años del Paris Saint-Germain. En el debut se enfrentaron a la que se suponía sería la más débil de aquel grupo de la muerte, la selección de Costa Rica, que empezó a dar sorpresas. Cavani de penalti al minuto 24 abrió el marcador para los charrúas, pero los ticos hicieron una brutal remontada de 3-1, con goles de Joel Campbell al 54, Oscar Duarte al 57 y Marco Ureña al 84. En el segundo encuentro, Uruguay estaba obligada a ganarle a la selección inglesa. En aquel partido, Luis Suárez hizo el primero en el minuto 31.
69. Wayne Rooney lo empató al 75 y el propio Lucho Suárez ajustó su doblete al 85, cerrando el partido 2-1 a favor. El tercer encuentro para los charrúas tuvo un sabor agridulce. Por un lado, consiguieron el pase a octavos de final con un solitario gol de Diego Godín al minuto 81, pero el lado agrio fue la expulsión del campeonato de Luis Suárez por aquel famoso mordisco a Giorgio Chiellini, sanción que no solo le valió que lo echaran del torneo, sino que también le prohibieron por 4 meses el ingreso a cualquier recinto deportivo. De esta forma, Costa Rica fue la líder inesperada con 7 puntos, mientras Uruguay fue segunda con 6, eliminando sorpresivamente a las favoritas selecciones europeas. En octavos de final, Uruguay enfrentó a su vecina de confederación, la selección colombiana, con la que cayó 2-0 con un gran doblete de James Rodríguez. El primer gol recordado porque fue considerado por la FIFA como el mejor del año, y el segundo con asistencia de Juan Guillermo Cuadrado. En la Copa América del 2015, Uruguay tuvo una presentación discreta. En primera fase solo sumó 4 puntos, pasando como una de las mejores terceras, siendo superada por Argentina y Paraguay, que se clasificaron con 7 y 5 puntos respectivamente. Luego en octavos de final, los charrúas les tocó enfrentarse a la anfitriona, la selección chilena, que posteriormente sería la campeona. Aquel partido pintaba para empate, pero al minuto 80, Valdivia asistió a Mauricio Isla, que anotó el único gol del encuentro. Un año más tarde, en la Copa América Centenario, Uruguay hizo una campaña para el olvido. Después de 19 años, volvió a ser eliminada en la primera fase de la competición. La última vez había sido en la organizada en Bolivia en 1997, cuando sumó solo 3 puntos, los mismos que sumó en aquel 2016 en territorio estadounidense. Perdió su primer partido versus México por 3-1. El segundo sorpresivamente cayó frente a Venezuela por la mínima diferencia, y en el tercer encuentro ya eliminada le ganó a Jamaica 3-0. En las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, la selección charrúa por fin se quitó las angustias de las últimas fechas y se clasificó anticipadamente de forma directa. Rompió esa racha negativa de quedar por 4 eliminatorias consecutivas en el puesto de repechaje. Esta vez, en caso contrario rumbo a Rusia, se clasificó como segunda con 31 puntos, finalizando a 5 de su viejo conocido quinto puesto. En el sorteo de la fase de grupo realizado en diciembre del 2017 en Moscú, Uruguay le tocó ubicarse en el A junto a la selección anfitriona, Arabia Saudita y Egipto. Con respecto al mundial anterior, esta vez la nómina uruguaya sí tuvo varios cambios importantes. Como principales ausentes estuvieron el capitán Diego Lugano de 37 años ya retirado en ese momento, Álvaro Pereira de 32 años de Cerro Porteño, Arévalo Ríos de 36 años en Racing, Diego Pérez de 38 años también retirado, y la principal baja con respecto a la Copa del Mundo anterior fue la de Diego Forlán, ya en ese momento de 39 años jugando en Hong Kong. Las principales novedades fueron el defensa José María Jiménez de 23 años del Atlético de Madrid, los mediocentros Rodrigo Bentancur de 20 años de la Juventus, Matías Vecino de 26 años del Inter de Milán, Lucas Torreira de 22 años de la Sampdoria y Diego Laxalt de 25 años del Génova, y como delanteros de Arrascaeta de 24 años de Cruzeiro. En el debut se enfrentaron a la selección egipcia. El partido pintaba para empate sin goles, pero en el agónico minuto 89, José María Jiménez de cabeza en una jugada de tiro libre hizo el único gol del partido. En el segundo encuentro se enfrentaron a Arabia Saudita, a la que también vencieron por la mínima diferencia. Luis Suárez marcó el único gol del partido en una jugada de tiro de esquina en el minuto 23. Y en el tercer partido vencieron con una contundente victoria de 3-0 a la local Rusia. Suárez abrió el marcador con un golazo de tiro libre al minuto 10, Cheryshev marcó en propia puerta al 23 y en el agónico minuto 90 Cavani anotó en una jugada de tiro de esquina. De esta forma, los charrúas pasaron líderes del grupo con puntuación perfecta de 9 puntos. En octavos de final, la selección uruguaya tuvo una dura prueba frente a la vigente campeona de Europa, la selección portuguesa. Muy temprano al minuto 7, Luis Suárez asistió a Cavani, que con la cara abrió el marcador. En el primer tiempo no hubo más goles. En el complementario, Pepe de cabeza en una jugada de tiro de esquina hizo el empate para los lusos. Y solo 7 minutos después, Cavani ajustó su doblete con un golazo que fue el definitivo 2-1 a favor de Uruguay.
En adelante el partido no tuvo más goles, y como principal novedad fue la lesión de la figura del partido Edinson Cavani, que abandonó el terreno al minuto 74. En cuartos de final, los charrúas sin Cavani por lesión se enfrentaron a la que sería la campeona, la selección francesa. En el minuto 40, Rafael Varane de cabeza tras asistencia de Griezmann de tiro libre marcó el primer gol del partido. Y en el periodo complementario, Griezmann de media distancia en el minuto 60 marcó el 2-0 ayudado por un infortunado error de Fernando Muslera, con el que sellaron el partido y obtuvieron la clasificación a las semifinales. Antes de continuar, te invito para que sigas viendo otros análisis similares a este de las principales selecciones de Europa y América. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. En la Copa América realizada en Brasil 2019, Uruguay se ubicó en el grupo C, siendo la líder con 7 puntos, superando a Chile, Japón y Ecuador. En cuartos de final se enfrentaron a la selección peruana en un partido recordado por los 3 goles anulados por fuera de juego a los uruguayos. El de Arrascaeta al minuto 28, el de Cavani al 59 y por último el de Luis Suárez al 72. Finalmente el partido quedó empatado sin goles y se fueron a la tanda de penaltis, donde solo Suárez erró su cobro, dilapidando el paso a la semifinal. En conclusión, la selección uruguaya fue la mejor del continente en los años 2010 y 2011. En Sudáfrica volvieron a ser referentes mundiales con esa sobresaliente presentación. Forlán tuvo un rendimiento superlativo que le valió ser el Balón de Oro del torneo. Luego, en Copa América, lograron la hazaña de eliminar a la local Argentina en cuartos de final y consagrarse en propio territorio del albiceleste como la más ganadora de la historia en este campeonato. En adelante, la presentación más destacada que tuvieron fue en el Mundial de Rusia 2018, donde hicieron una primera fase perfecta. Eliminaron a la potente selección portuguesa campeona de Europa en octavos de final y cayeron frente a la que posteriormente fue la campeona del mundo, la selección francesa, en los cuartos de final. En el presente, la selección charrúa está sufriendo un cambio generacional. Muslera, Lugano, Arévalo, Pereira y Forlán ya no están. Suárez, Godín y Cavani a lo mucho tendrán un nivel aceptable hasta 2022, por lo que a partir de ese año veremos si los jóvenes tienen el carácter de sacar a la selección adelante, seguramente bajo el mando de otro entrenador, ya que el maestro Tavares tiene comprometida su permanencia por su deteriorado estado de salud. En mi concepto, tienen con qué dar la pelea en la Copa América del 2021 y siguen teniendo opciones claras de clasificarse a Qatar 2022. Abajo en la caja de comentarios, danos tu opinión acerca de cómo crees que le pueda ir a esta selección en la próxima Copa América y dinos si la ves clasificada para el Mundial de Qatar 2022. Quiero enviar un saludo a Jairo Rodríguez, quien fue el último suscriptor hasta el momento que me siguió en la cuenta de Instagram. Abajo en el comentario fijado te dejo el link para que tú también me sigas. Y te dejo también el enlace del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En el acertijo del video pasado, la respuesta correcta era el venezolano Tomás Rincón. Para hoy les traigo 3 selecciones incógnitas para que escriba sus nombres en la caja de comentarios. La primera selección incógnita eliminó a Brasil en el Mundial de Italia 90. La segunda fue la campeona de la Eurocopa del 2004 y la tercera ganó el bronce en el Mundial de Japón y Corea 2002. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete en este botón activando la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también la lista de reproducción que te mencioné anteriormente para que escojas tu selección favorita. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.